Buen día. Somos estudiantes del Centro para la Regionalización y las Oportunidades CREO de la Universidad del Magdalena. Quinto semestre de licenciatura en Humanidades, Lengua Castellana. El grupo está conformado por Daisy Andrade, Imperatriz González, Sor Angélica Gutiérrez, Luis Hernández y Yenedy Parejo. El proyecto está enfocado en las posibles causas de embarazos en niñas y adolescentes en la institución educativa San Juan del Córdoba Jornada Tarde y su incidencia en el proceso educativo. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que en Colombia cerca del 20% de las mujeres embarazadas están entre los 16 y los 19 años, siendo uno de los 3 países en Latinoamérica junto con Venezuela y Ecuador que presentan los índices más elevados. La fecundidad está aumentando entre las adolescentes que no tienen conciencia de los métodos anticonceptivos. Se presenta un aumento en la problemática teniendo en cuenta que desde 1990 el indicador estaba en el 13% y en los últimos años se ubicó en el 19.5% coincidiendo con la ONU. En el último año se presentaron además 150.000 jóvenes embarazadas entre los 10 y 19 años, 6.000 de ellas menores de 14. Según las cifras del Gobierno Nacional, en diversos estudios se evidencia además que el aumento del embarazo se ha dado en todos los estratos sociales, tanto en las áreas rurales como en las urbanas y en todos los niveles educativos. Lo que hay que fortalecer entonces es que se pueda llegar a una misma adolescente con educación, información, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos. Es la forma para reducir el índice del embarazo en menores de edad. El camino para disminuir esta problemática es la educación, por lo que se recomienda fortalecer la orientación sexual en entidades como las instituciones educativas, al igual que es necesario brindarle los accesos a la información y los métodos de planificación necesarios. El embarazo en la adolescencia es una circunstancia que quita la oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de completar la educación, de tener mejores oportunidades para el trabajo y mejores condiciones de vida, tanto de la madre como de sus hijos. Este trabajo de investigación trata principalmente sobre el embarazo en la adolescencia, sus causas y consecuencias. Es llevada a cabo en la institución educativa San Juan del Córdoba, sección tarde, ubicado en el municipio de Ciénaga, Magdalena. No se trata de resolver el problema, sino de intentar darle una explicación lógica a la problemática al intentar determinar tanto los factores como las consecuencias que relacionan el embarazo adolescente con el fracaso escolar, además de analizar las posibles medidas de intervención para disminuir el problema. Para ello se presentará la situación actual de la problemática en la institución y un análisis partiendo de una metodología cualitativa y cuantitativa. Desde el año 1990 hasta el año 2010, la proporción de madres adolescentes ha pasado de un 12.8% a un 19.5%, aunque desde 2010 hasta 2015 ha mostrado una leve tendencia a la baja. Estos datos según Profamilia. Analizando detalladamente esta situación en la institución educativa San Juan del Córdoba Jornada Tarde, se evidencian algunos casos de embarazo adolescente. Así, durante el año 2019, de 358 niñas y adolescentes matriculadas, se presentaron 5 casos confirmados de embarazo, y lo que va de este año 2020, con 299 niñas matriculadas, ya hay 3 casos confirmados de embarazo y 2 por confirmar. ¿Cuáles son entonces las posibles causas de embarazos en niñas y adolescentes de la institución educativa San Juan del Córdoba Jornada Tarde y su incidencia en el proceso educativo? A través de este proyecto se busca determinar posibles causas de embarazos en niñas y adolescentes de la institución educativa San Juan del Córdoba Jornada Tarde y su incidencia en el proceso educativo, brindando además posibles medidas de intervención para prevenir el embarazo. El grado de vulnerabilidad de las adolescentes en la institución educativa San Juan del Córdoba depende de varios factores, sumada a la susceptibilidad y fortalezas inducidas por los cambios biosociales propios de esta etapa, más los efectos positivos y negativos de los microambientes en los cuales se desenvuelven las niñas y jóvenes, familia, escuela, colegio, lugar de trabajo, recreación, calle, entre otros. La cultura y el contexto socioeconómico cienaguero genera una combinación de factores de riesgo y factores protectores dentro de la dinámica del proceso salud-enfermedad. El embarazo adolescente se constituye actualmente en un problema social, económico y de salud pública de considerable magnitud, sobre todo en Colombia, donde las tasas de fecundidad están empezando a ser cada vez más altas. Esta investigación basada en el desarrollo personal de los adolescentes embarazadas es solo un aspecto que marca la grave problemática social que aquejará a la sociedad por los próximos años si no se previene a tiempo. Son numerosas las consecuencias reflejadas en los índices de salud reproductiva, donde incide el mayor daño biosocial. La morbilidad materna sigue siendo alta a causa de los abortos criminales, aumento del maltrato infantil y de la niñez abandonada, mayor promiscuidad, delincuencia, pérdida del proyecto de vida de las jóvenes y, en definitiva, mayor pobreza.
La institución educativa San Juan del Córdoba se encuentra ubicada en la calle 16, carrera 2217. La entrada de la primaria se encuentra en la calle 13, carrera 23. Es un estrato 2, barrio Guajira, de la ciudad de Ciénaga Magdalena. El director es el señor Román Payares y el coordinador de la jornada tarde de primaria y bachillerato es el señor Carlos Infazón. La institución cuenta con 3 jornadas en el bachillerato, en la primaria, jornada mañana y tarde. La infraestructura física se encuentra en muy buenas condiciones. Los salones son amplios y tienen buena ventilación e iluminación. El patio es amplio y al aire libre. El bachillerato y la primaria están divididos. El bachillerato se encuentra en las canchas, cerca de las canchas de fútbol, voleibol y básquetbol. También la cafetería, la sala de informática, el salón de lectura, pero los estudiantes de primaria no tienen acceso a ellas. El total de los niños matriculados en el 2020 es de 1.544 en la jornada de la mañana y 649 en la jornada de la tarde. El sector donde está ubicada la institución educativa cuenta con todos los servicios públicos básicos. Las calles y las carreras están pavimentadas y con alumbrado público. Las casas colindantes se encuentran en muy buen estado. Los moradores del sector se dedican a diversas actividades. Gran parte trabajan de forma independiente en el sector agrícola y comercial. Para este trabajo de investigación emplearemos el método cualitativo y cuantitativo. Los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos plantea. Los enfoques cuantitativos y cualitativos son diferentes entre sí, pero un complemento el uno del otro, es decir, cada uno sirve a una función específica para conocer un fenómeno y para conducirnos a la solución de los diversos problemas y cuestionamientos. En este sentido, de forma cualitativa, intentaremos determinar cuáles son las posibles causas de embarazo en adolescentes y cómo éste influye en el proceso educativo de las madres gestantes. Y en cuanto a lo cuantitativo, se aplicarán unas encuestas a las estudiantes que se tratarán estadísticamente para saber en porcentaje las respuestas en los respectivos casos. Observando a través de la historia, encontramos diversos antecedentes e investigaciones que se han hecho anteriormente sobre este tema. Por ejemplo, Embarazo precoz y aborto adolescente en Colombia, elaborado por el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social en 1999 de la Universidad Externado de Colombia, Fondo de Población de las Naciones Unidas en Santa Fe de Bogotá. Su principal aporte a nuestro trabajo investigativo es una pesquisa general en el universo simbólico adolescente, observando cómo se construyen cotidianamente sus comportamientos y prácticas sociales en el campo de la sexualidad. Fecundidad adolescente en Colombia, elaborado por Constanza González y Juanita Henao en 2005, Centro de Estudios Sociales Internacionales, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes en Santa Fe de Bogotá. Aporta mediante un enfoque de historia de vida cuantitativo y cualitativo, avanzar en el conocimiento de la problemática del embarazo adolescente en Colombia y de sus factores determinantes, que sirva para orientar los programas de salud y de educación sexual y reproductiva. Por otro lado, la Sociedad Colombiana de Pediatría afirma que la falta de apoyo, información y orientación en materia de salud reproductiva, orientación y educación sexual para niñas y adolescentes ha ocasionado que el índice de embarazos en esta etapa de la vida se consolide como un problema de salud pública muy importante. Según el Observatorio del Bienestar Familiar, adicional a los efectos de la salud, el embarazo en adolescentes también ocasiona múltiples problemas sociales, tales como conflictos familiares, deserción escolar, cambio de proyectos de vida, discriminación, matrimonio servil a temprana edad, reducción de ingresos y pobreza, al tiempo que desestimula la productividad y el crecimiento económico de una parte del país. Por su parte, y con el fin de dar cumplimiento a la garantía de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y continuar el proceso trazado por la Estrategia de Primera Infancia, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está validando para su implementación y apropiación en el territorio las rutas integrales de atención para la niñez y la adolescencia, como una forma de continuar aunando esfuerzos desde todos los sectores en la garantía de los derechos de esta población y centrar su mirada en los sujetos titulares de derechos, antes que en la prestación de los servicios. Con esta apuesta se busca ampliar la visión de integralidad que se ha ganado para la primera infancia hacia los siguientes momentos del ciclo vital, donde se evidencia una brecha muy grande, de modo que se genere una sincronía para la garantía de los derechos. Bajo esta mirada, al tener el liderazgo del bienestar familiar, se ha planteado la estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia que cuenta con una estructura basada ya no en unos ejes de gestión, sino por grupos poblacionales, para los cuales se han definido unas realizaciones claves en el marco de la protección integral a la hora de prevenir el embarazo en la adolescencia. Según la OMS, se define la adolescencia como el periodo de vida en el cual el individuo requiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia socioeconómica. Los límites son entre 10 y los 20 años de edad. Se pueden definir varias etapas en la adolescencia. Lo importante realmente de estas etapas
es que un adolescente que se embaraza se comportará como corresponde al momento de la vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores. Por el simple hecho de estar embarazada, son adolescentes embarazadas y no embarazadas muy jóvenes. Dentro de las posibles causas de embarazos podemos ubicar los determinantes próximos que caracterizan a cada individuo, los cuales se componen de los factores biológicos, determinantes intermedios conformados por los factores de relacionamiento interpersonales, los determinantes distales o aspectos socioeconómicos estructurales del país, dentro del cual se encuentran los factores estructurales y los contextuales. Para Flores y Soto, existen 3 tipologías de factores asociados a la fecundidad adolescente en Colombia: factores intrapersonales individuales, factores interpersonales y factores contextuales. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la maternidad en la niñez se genera por las características individuales, el entorno familiar, escolar, comunitario y nacional, y se asocia con variables como el matrimonio infantil, la desigualdad de género, los obstáculos en la garantía de los derechos humanos, la pobreza, la violencia y abuso sexual. Las políticas nacionales que restringen el acceso de anticonceptivos, la educación sexual adecuada respecto a la edad y la falta de acceso a la educación y servicios de salud reproductiva. Al realizar una serie de encuestas entre las niñas y adolescentes de la institución educativa San Juan del Córdoba, arrojaron los siguientes resultados. Perfil de los encuestados. Los encuestados se encuentran entre los 12 y 19 años de edad. El 29.5% tenían 12 y 13 años. El 64.9% entre 14 y 17 años. El 4.5% entre 18 y 19. Según el sexo, el 56.2% se considera mujer, el 36.7% hombre y el 0.5% de otra orientación sexual. Cuando se les preguntó a los adolescentes sobre su percepción respecto a si sus pares ya iniciaron relaciones sexuales, el 51.7% considera que solo algunos, el 36.5% casi todos y el 11.3% ninguno. Lo anterior indica que la mayoría de los encuestados consideran que la generalidad de sus pares, amigos y conocidos ya han tenido relaciones sexuales. A su vez consideran que aquellas adolescentes que según su percepción ya tuvieron su primera relación sexual, lo hicieron principalmente influenciadas por el novio o pareja sentimental. Esto se refleja en un 52.6%, así como los amigos, un 29%, mientras que el restante porcentaje respondió que influyó el internet, la familia, la televisión o las revistas. Ante la pregunta ¿cuántas niñas que conoces han quedado embarazadas entre los 12 y los 18 años de edad?, el 53.6% respondió que menos de la mitad de las niñas conocidas, seguido por ninguna, y más de la mitad con el 23% y el 19.1% respectivamente. Tan solo el 3.8% considera que todas. Si a la anterior pregunta se le relaciona con aquella referente al uso de métodos anticonceptivos, el 52% cree que casi todas las embarazadas los conocían y el 34.6% que solo algunas. Adicionalmente, un 43% sostiene que no conocen dónde buscar apoyo o ayuda en los casos en que un adolescente quede en embarazo. En cuanto a la responsabilidad de la maternidad y paternidad, los entrevistados consideran que las madres adolescentes han enfrentado múltiples problemas. Esto se enmarca en un 82.9%, entre los cuales se destaca la falta de dinero por mantener a su hijo, un 25.2%, dificultad para seguir estudiando, un 24.1%, el rechazo de la familia, el de su pareja y amigos o conocidos, un 19.3%, 13.6% y 7.2% respectivamente, así como la falta de tiempo para los cuidados del bebé, lo cual se ve reflejado en la pregunta sobre quién cuida de los hijos. Diversos estudios realizados en Colombia, así como la información estadística disponible, muestran que el fenómeno del embarazo y la maternidad adolescente afecta en mayor medida a las muchachas pobres y aquellas con menor educación. La salud sexual y reproductiva es un tema central en la vida de los adolescentes. Estudios destacan que la manera en la cual la vivencian y la socializan puede resultar trascendental para el resto de sus vidas. Para la comunidad nacional, las organizaciones civiles, las universidades y el Estado, es aquí donde la Sociedad Colombiana de Pediatría, como ente, agrupa a las pediatras colombianos y que dentro de sus objetivos está el de velar por el bienestar físico, social y mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Debe interactuar e intervenir para impactar positivamente en este grupo que sin duda alguna pertenece al grupo de edad que debe ser atendido por el grueso de pediatrías a lo largo y ancho del país. Sin embargo, a la fecha, las adolescentes no han recibido suficiente atención, por lo que el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos queda bastante limitado. La incidencia del embarazo prematuro también juega un papel preponderante en la triste historia del abandono en la escuela.
Entre menor es el grado de escolaridad alcanzado en el momento del embarazo, mayor es la posibilidad de deserción del sistema educativo. Las madres o padres que por causa de un embarazo abandonan las aulas escolares entran a lo que algunos llaman el síndrome del fracaso o a la puerta de entrada a la pobreza, todo por no usar condones o las píldoras del día después. Algo falla terriblemente en las escuelas que deseducan a los jóvenes en el entendimiento de su sexualidad. Al interrumpirse el proyecto de vida educativo, surge la necesidad de ingresar prematuramente al mercado laboral en unas condiciones altamente desmejoradas. Además, la censura social y la familiar sobre la joven se hacen bastante evidentes. Los principales desafíos en materia de prevención del embarazo en adolescente que afronta la institución educativa, así como el país entero, y sobre las cuales debemos trabajar como equipo y Sociedad Colombiana de Pediatría, son garantizar los derechos humanos en el ámbito de la salud, incluidos los sexuales y reproductivos, disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la población adolescente, reducir brechas e inquietudes sociales que afectan a la población adolescente y que hacen más vulnerables al embarazo y a la maternidad a las adolescentes socioeconómicamente más desfavorecidos y excluidos. Articular interinstitucional e intersectorialmente para prevenir la vulneración de los derechos de adolescentes y jóvenes y reducir brechas e inequidades en el acceso a servicios de educación, empleo y salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, nutrición y protección social. Promocionar la sexualidad saludable y segura en la población en general y en los adolescentes en particular, incluyendo el uso de la anticoncepción. Incrementar y educar en cuanto al uso de anticonceptivos entre los adolescentes, incluyendo el uso del preservativo como triple protección contra el embarazo y el VIH-Sida. Fortalecer la implementación de la atención integral del adolescente con servicios diferenciados según sus necesidades y expectativas, que ofrezcan información y atención en servicios médicos, privilegiando la atención por médicos especialistas en pediatría. Fortalecer redes de servicios de salud sexual y reproductiva específicos y de calidad para adolescentes. Finalmente, se puede decir que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública que tiene efectos negativos en el bienestar físico y mental de la madre y de su hijo. Son múltiples las causas que inciden en el embarazo en adolescentes, por lo cual las acciones encaminadas hacia su prevención deben ser también multidimensionales, para poder incidir positivamente en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A pesar de la reducción en la fecundidad de niñas y adolescentes en Colombia, debe aún preocupar que desde el año 2008 al 2014 han nacido 1.041.103 niños cuyas madres tenían entre 10 y 19 años y que 45.842 tuvieron madres entre 10 y 14 años de edad, cifra que prende las alarmas a las autoridades, las familias y a la sociedad en general, toda vez que estaría constituyendo, a la luz de los artículos 208 y 209 del Código Penal, acceso carnal violento o acto abusivo con menor de 14 años, lo que además trae dificultades y riesgos mayores para la madre y sus hijos. Esto envía un mensaje de urgencia sobre la necesidad de actuar para impactar los determinantes de mayor contribución en la ocurrencia del embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia, tales como las inequidades sociales, la falta de oportunidades y los estereotipos de género. Se confirma que entre los determinantes próximos de postergación del inicio de la actividad sexual y el uso de métodos anticonceptivos modernos constituyen los factores protectores más importantes del embarazo temprano. Todo lo anterior invita a fortalecer los programas de educación sexual y la capacitación a padres y madres de familia, cuidadores, docentes, personal médico, para que las metodologías y contenidos sean pertinentes a la realidad social y brinden elementos para que los niños, niñas y adolescentes tengan una información clara y precisa al momento de tomar una decisión respecto al ejercicio de sus derechos en el conocimiento de sus implicaciones. Las familias, como primer entorno protector de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pueden promover el diálogo con sus hijos e hijas sobre la responsabilidad que se debe asumir al elegir tener relaciones sexuales. Más importante aún es la generación de fuertes lazos de confianza para poder guiar a los adolescentes en esta etapa de su vida, lograr un acompañamiento y asesoría permanente en todos los ámbitos, incluidos el fortalecimiento de su autoestima, su vida sentimental, sexual y reproductiva, para lograr además que cada uno de ellos establezca un proyecto de vida para su realización personal. Es importante brindarles los medios para que decidan en forma libre y autónoma al momento de iniciar relaciones sexuales, así como las capacidades para ejercer un mayor control sobre su cuerpo, su salud y en general su vida. La importancia de la decisión de ser madres y padres, parejas y compañeros para exigir sus derechos y obtener servicios de salud aptos cuando lo requieran.
Es importante que el fenómeno del embarazo adolescente sea tratado intersectorialmente. Los esfuerzos del gobierno deben enfocarse en la atención inmediata y de calidad de las jóvenes para cuidar su vida y la de su bebé. Debe también garantizar los medios para que las jóvenes en esta situación no abandonen la escuela y puedan tener mayor oportunidad de conseguir empleos con ingresos dignos. Y por último, pero no menos importante, diseñar o ejecutar estrategias que impacten en la disminución de la tasa de fecundidad de este grupo de edad en un futuro a corto plazo. La escolaridad influye directamente en la propensión de quedar en situación de embarazo. Como se mencionó antes, la educación formal, al menos la obligatoria, debe incluir la educación sexual de manera abierta, pues la falta de ella afecta el ámbito educativo, afectivo, social, laboral y de salud. Esperamos ver este aspecto muy pronto en la propuesta curricular de todas las instituciones educativas, especialmente en el municipio de Ciénaga Magdalena.